en Derecho Administrativo, tiene otro diplomado en Educación Superior y una maestría en Derecho Tributario. Es postulante a la maestría en Derecho Constitucional. Quiero agradecer a la doctora Oporto por haber aceptado una vez más la invitación de Fundación IDEA. Nosotros ya hace bastante tiempo trabajamos con la doctora, ahora la doctora desempeña un cargo bastante importante, pero igual, ella tiene la vocación de docente. Como les decía alguna vez, es muy difícil encontrar docentes expertos que trabajen en el área y además que sean docentes, ¿no? La docencia es un don que no cualquiera puede transmitir sus conocimientos. Doctora, bienvenida. Por favor, si nos puede contar algo, comentar algo breve. Ya tenemos su biodata en la plataforma. Si nos puede comentar algo breve de su experiencia laboral, por favor, para que los alumnos la conozcan. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, muy bien. Porque aquí tengo unos vecinos que creo que están tocando. Sí, sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, como decía la licenciada, estoy algunos años ya dando docencia en diferentes instituciones y también en el área tributaria, un área bastante especializada y bastante árida, pero muy apasionante a la vez, así que espero las clases les sirva, esta materia les sirva y bueno, eso es todo, así que mucho gusto. Bueno, doctora, vamos a ver el tema del cronograma. El cronograma para este módulo, bueno, es similar a los anteriores. En la primera semana tenemos los foros que valen 5 puntos. Tenemos un poco de lectura. El día viernes vamos a tener un control de lectura. Está en la plataforma, en el material, una carpeta que indica que tienen que leer eso, ¿no? El control de lectura, pero eso va a ser el día viernes, la doctora ya les va a explicar. Participación en clases, el control de lectura vale 25 puntos, la participación en clases 5 puntos. La doctora pide que por favor tengan sus cámaras encendidas, que interactúen para que puedan tener estos 5 puntos en la primera semana y en la segunda semana, ¿no? Esos 10 puntos les ayuda bastante en la nota final. Ahora, en la primera semana, entonces, tenemos 40 puntos. En la segunda semana tenemos foros también, 5 puntos, participación en clases, 5 puntos, y la evaluación final, que vale 55 puntos. En total, ahí los 100 puntos, les pedimos que, por favor, no olviden realizar las actividades. No esperen hasta el día domingo para realizar el tema de los foros, porque si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, simplemente es hasta el día domingo y ya no tienen tiempo. Aprovechen de ver los foros, el tema del jueves, miércoles, jueves, para que puedan el día viernes, si tienen alguna duda, hacerle la consulta a la doctora. Simplemente es eso, el cronograma ya está en la plataforma, el material de la docente también. Doctora, muchísimas gracias una vez más, y cualquier problema que tenga con el audio o con el micrófono, por favor, escribe, me conecto inmediatamente. Ya, muchas gracias, licenciada. Buenas noches a todos, permiso. Buenas noches. Bueno, para tomar la asistencia, como decía la licenciada, les voy a pedir que tengan sus cámaras encendidas. Una forma de controlar. Perdón, quiero saber. ¿Cuántos asisten usualmente? Tengo en la lista que son 18. Pero aquí, no, que son 20. Y ahorita son 16. ¿Asisten los 20? ¿Alguien me puede decir, por favor? Para esperar unos 2 minutos antes de empezar. Doctora, tengo una persona que está con licencia. Este estudiante es el alumno que apellida Noé. Él está atravesando lo que es el COVID, pero bueno, también aprovecho de comentarles a sus compañeros que
ya se encuentra bien, está recuperando y bueno, estimo que para el siguiente módulo ya va a estar con nosotros. Después no tengo ninguna licencia para el día de hoy. Ya, ¿el alumno solamente es por hoy o es por todo el módulo, por las 2 semanas? Es por todo el módulo, estimo que si Dios quiere, para el siguiente módulo él ya va a estar con nosotros continuando el diploma. Ya, muchas gracias. Bueno. Ya. Hay personas que no tienen encendidas sus cámaras. Por favor, Vilma Sofía y Rosa Marina Guardia. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Tienen las diapositivas? ¿Las pueden ver? Las voy a subir, si no, en este momento, para poder empezar. A ver, vamos a ver. ¿Las pueden ver? Sí, se puede ver, doctora. Sí, Muchas gracias. gracias. Doctora. Sí, doctora, se ve normal. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el módulo tributario municipal. He visto que la mayoría son licenciados. Creo que, si no me equivoco, no hay ni un solo abogado, así que voy a tratar de que no sea tan árido ni un lenguaje tan legal para que se pueda entender, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el marco legal tributario. Para entender un poco mejor a qué nos referimos con el marco legal tributario, de acuerdo a la doctrina, el marco legal es un conjunto de normas, de leyes, de decretos que se agrupan en una sola materia, ¿no? Para determinar y saber lo que es aceptado para la sociedad o no. También es importante señalar, para entender un poquito mejor, cuál es la norma a partir de la cual se empieza a establecer en nuestro país la obligación de tributar. Esa norma sabemos que es la propia Constitución Política del Estado Plurinacional. ¿No? La Constitución Política del Estado, si alguien tiene y me puede seguir, en el artículo 108, numeral 7, ¿qué establece? Establece expresamente como uno de los deberes de los bolivianos y bolivianas el de tributar en proporción a su capacidad económica y conforme a la ley, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno va a pagar sus impuestos según su riqueza y según los medios que dispone, ¿no? Entonces podemos notar que nuestro país, desde la Constitución, ya nos establece el contribuir al país a través de la tributación. Y también aclara, ¿no? De acuerdo a la capacidad económica que se tenga. Ahora bien, también es importante señalar que la Constitución Política del Estado Plurinacional, a diferencia de la Constitución Política del Estado abrogada, que esta abrogada reconocía potestad tributaria para la creación, modificación y supresión de tributos solo al Poder Legislativo. En el caso de los gobiernos municipales, ahora les está otorgando una autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a poder realizar? No solo los gobiernos municipales, también los gobiernos departamentales, ¿no? Con esta Constitución les está reconociendo y asignando potestad de administración de sus recursos a los diferentes niveles autonómicos, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. Entonces, se les está otorgando una autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía? Un concepto general, la autonomía es la descentralización político-administrativa del Estado que ¿qué permite?
va a permitir dotarle de cualidad gubernativa a una entidad territorial, ¿no? Es decir, que mediante el establecimiento de un autogobierno va a poder ejercer sus propias competencias, va a poder administrar sus propios recursos y va a poder ahora crear, modificar o suprimir sus propios impuestos, sus propios tributos, ¿no? ¿Y cómo cómo ha realizado esta otorgación de autonomía? La Constitución Política del Estado actual realiza esta concesión de nuevas competencias a través de precisamente competencias repartidas en la Constitución. No son competencias atribuidas a estos diferentes niveles de gobierno y que van a ser aplicadas con limitaciones que también la propia Constitución va a establecer o establece. Entonces, como les reconoce similar rango constitucional a estos diferentes niveles autonómicos, bajo el límite del ejercicio competencial preestablecido en la propia Constitución, ha distribuido estas competencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala la Constitución? Dice, vamos a tener diferentes competencias que vamos a repartir a los diferentes niveles del Estado. Estos niveles del Estado son el nivel central, niveles departamentales, como habíamos dicho, y niveles municipales. Entonces, establece o distribuye 4 competencias para los diferentes niveles del Estado, ¿no? Dentro de las cuales se encuentran las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Señala que estas competencias privativas son aquellas que van a corresponder únicamente al nivel central del Estado, ¿no? Tanto en su legislación, reglamentación y ejecución de normas. Es decir, que estas competencias privativas no pueden ser delegadas ni transferidas a ningún otro nivel de gobierno, ¿no? También nos habla de las competencias exclusivas. Nos señala que estas competencias exclusivas es cuando un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades, puede legislar, puede reglamentar y puede ejecutar. Ahora, estas competencias exclusivas ha otorgado tanto al nivel central, al nivel departamental, municipal y también indígena, originario, campesino. También establece o distribuye competencias concurrentes. Las concurrentes son aquellas en las que una legislación corresponde solo al nivel central del Estado, pero los otros niveles pueden reglamentar y ejecutar. Y las compartidas es cuando el nivel central del Estado va a emitir o promulgar la legislación básica, pero no va a legislar, no va a reglamentar ni va a ejecutar. Esta tarea va a dar a los otros gobiernos, como es el gobierno departamental y el municipal, y también al indígena originario campesino. Ahora, para la materia que nos interesa, solamente nos vamos a abocar a las competencias exclusivas. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado, en el artículo 298, numeral 19, ¿qué establece expresamente? Establece como competencia privativa del nivel central del Estado, le está diciendo, nivel central del Estado, puedes crear los impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de tu dominio tributario. También la Constitución Política del Estado, en el artículo 300, les está diciendo a los gobiernos autónomos departamentales, puedes crear y administrar los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y ahora la materia que nos corresponde. En el artículo 302, numeral 19 y 20, establece expresamente como competencia
exclusiva de los gobiernos autónomos municipales que pueden crear y administrar impuestos, tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales. Entonces, es la Constitución política que les está otorgando la competencia exclusiva para que estos diferentes niveles de gobierno puedan crear sus impuestos, sus tributos, o suprimirlos, o modificarlos, ¿no? Entonces, así como establece y les otorga competencia, también define que esta creación de impuestos tiene que estar basada bajo el marco de los principios de política tributaria, que igual a diferencia de la anterior Constitución, la actual las define y las establece expresamente en la propia Constitución, ¿no? Entonces, ha establecido como los principios de política fiscal al principio de capacidad económica. Este principio es como la madre de todos los principios. De aquí nacen todos los demás principios. Todo se basa en la capacidad económica, como dice la Constitución, de cada contribuyente, de cada ciudadano. Entonces, es como la matriz, ¿no? De ahí van a nacer los otros principios de política fiscal. Pero, ¿qué es este principio de capacidad económica? Cada persona, cada ciudadano manifiesta de distintas formas esta su capacidad económica. ¿Cómo? Puede ser a través de la riqueza que posee, a través de los ingresos que obtiene o a través de los distintos tipos de consumo que hace. Por ejemplo, podría manifestarse en la obtención de una renta, de un salario, ¿no? Entonces ahí voy a estar sujeto al IVA. Está grabada mi percepción del salario. La titularidad de un patrimonio, ahí mi riqueza, cuántas casas tengo, ahora con el famoso impuesto a la riqueza. Entonces, si tengo inscrito un vehículo, si tengo un negocio, etcétera. Ahí voy a pagar, por ejemplo, entre otros impuestos, en materia municipal voy a pagar el impuesto a la propiedad de bien inmueble, o el impuesto a la propiedad de vehículo automotor, o voy a pagar una patente por una licencia de funcionamiento. Pero también se va a medir esta capacidad económica por la transmisión o adquisición de los bienes. Yo compro o yo vendo, estoy sujeto al IVA, al IT. ¿No? Es decir, que el sistema tributario va a tratar de gravar toda manifestación de capacidad económica de cada ciudadano. Entonces, de acuerdo a la actividad, a lo que tenga, ya soy sujeto pasivo para tributar. A eso se refiere el principio de capacidad económica. Ahora, el principio de igualdad. Este principio de igualdad se refiere a que quienes tienen igual capacidad económica contributiva deben soportar iguales cargas impositivas sin excepciones ni privilegios arbitrarios. Por ejemplo, yo tengo un vehículo Suzuki 2020. Todos los propietarios de un vehículo Suzuki 2020 vamos a pagar igual. No porque sea Juan Pérez, otro va a tener menos, no. Entonces, a eso se refiere el principio de igualdad. Todos los que tengan la misma capacidad económica contributiva van a soportar las mismas cargas impositivas. El principio de progresividad. Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una persona, debe también aumentarse de manera gradual, progresiva, dice, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la doctrina, este principio de progresividad se refiere a que si un contribuyente gana 1,000, pagaría 100. Pero si gana 3,000, va a pagar 600, no 300, porque dice, mientras más tenga, progresivamente va a ir aumentando también sus obligaciones impositivas.
El principio de transparencia. Este principio tiene dos exigencias, desde el punto de vista de la administración tributaria y desde el punto de vista de los contribuyentes. Desde el punto de vista de la administración tributaria, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera de la administración tributaria? Que las leyes tributarias sean estructuradas de manera clara, precisa, excluyendo toda duda sobre derechos y deberes de los contribuyentes, ¿no? Debiendo existir además información impositiva asequible y pública, con el fin de que se facilite al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Muchas veces la ley es un poco árida y no se entiende y nos lleva a confusión al momento de pagar nuestros impuestos. Entonces, lo que se quiere con este principio de transparencia, que las leyes sean más asequibles, tal vez tengan un lenguaje más apropiado para un ciudadano de a pie, que no está inmerso en la materia, pero sí es sujeto pasivo de algún impuesto. Entonces, se quiere que el contribuyente conozca de manera estable la ley, ¿no? Y de esta manera pueda proyectar adecuadamente sus inversiones, pueda programar cuánto va a pagar al año de acuerdo a la actividad que realice. Pero también en cuanto al sujeto pasivo, ¿qué exige este principio de transparencia? Supone pues la transparencia en el manejo adecuado de la información financiera de los sujetos pasivos, ¿no? Lo que espera es que cuando se haga una declaración jurada, cuando sea una autodeterminación, determine de buena fe lo que realmente corresponda, ¿no? Que cumpla con sus obligaciones formales, que envíe oportunamente su información y esta sea una información confiable, por ejemplo, cumpla cuando la administración tributaria le pida información y todo esto, ¿no? Para que exista un adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y también un imparcial ejercicio de fiscalización. La administración cumple y respeta al contribuyente y el contribuyente también tendría que actuar de buena fe. El principio de universalidad. Este principio de universalidad señala que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad, ¿no? Nos vuelve a reiterar, de acuerdo con su capacidad económica. Entonces, es decir, que un determinado impuesto se va a aplicar por igual a todas las personas, afectadas o sometidas, ¿no? Es tratar por igual a todas las personas que se hallan en la situación similar, ¿no? El principio de control. Este principio de control está dirigido a vigilar lo que es la gestión fiscal, ¿no? Cuánto se recauda, cómo se administra, dónde va en toda una gestión de estos impuestos. A eso se refiere este principio de control. El principio de sencillez administrativa determina la obligatoriedad de la administración tributaria de brindar al contribuyente facilidades necesarias al momento de que tenga que pagar sus obligaciones tributarias, ¿no? Y para el cumplimiento de este principio, veía hace algún tiempo en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, que decía que en relación a este principio ha venido innovando los sistemas de tributación con la finalidad de propiciar al contribuyente un ahorro de recursos y sobre todo de tiempo. Entonces, muestra de ello señala en los impuestos es que se eliminó, por ejemplo, la declaración física por una declaración electrónica, evitándose la compra de formularios. Y cuando los sistemas son más sencillos, creo que se cumple más, ¿no? Creo que ahora siguen por la alcaldía, pero antes había más cantidad, los señores con sus maquinitas que llenaban los impuestos, que cobran también por hacerlo y está bien porque mucha gente no sabe, pero ahora se está tratando de facilitar con la declaración electrónica, ¿no? Donde ya se llena directamente ahí. Entonces, esto hace que también sean tal vez más transparentes, ¿no? Nuestras declaraciones y etcétera.
Entonces también esto hace que poco a poco, con esa facilidad, digamos, entre comillas, porque tampoco es tan fácil, pero el contribuyente vaya aceptando también poco a poco la tributación, ¿no? A eso se refiere. Ahora, el principio de proporcionalidad. Este principio, según la doctrina, va de la mano con el principio de capacidad económica y señala que debe existir una relación directamente proporcional entre el monto del tributo y capacidad económica. Aquí no es lo mismo que el principio de progresividad, porque aquí dice que mientras mejor le va, entonces va a ir pagando en forma progresiva más. En cambio, el de proporcionalidad, la diferencia es que, les ponía el ejemplo, si ganamos 1,000, pagábamos 100, pero ya progresivamente el contribuyente ganaba 3,000 y va a pagar 600. Pero en ese principio quiere que vaya de la mano. Gana 3,000, va a pagar 300. Entonces va a ir subiendo proporcional. Bueno, esos son los principios. Tengo uno que me falta, ¿no? El de la capacidad recaudatoria. Según la doctrina, este principio está orientado a que el Estado o administración tributaria prevea que la recaudación de tributos va a ser suficiente para el financiamiento del presupuesto o gasto público en una determinada gestión. No, lo que señala también, lo que se señala sobre este principio es que si existiera una cultura tributaria en los contribuyentes, se incrementarían también los niveles de recaudación, no como un compromiso tal vez moral, social, y no como un mecanismo coercitivo como es a la fecha, ¿no? Sí es duro pagar impuestos, pero si uno está consciente de que realmente se tendría un conocimiento cabal de dónde van nuestros impuestos, por ejemplo, a los servicios de educación, servicios de vivienda, vialidad, salud, entonces sería pues tal vez más aceptable, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, por favor? Pregunten porque vamos a ir avanzando y si no salen de dudas, entonces no vamos el día del examen va a ser terrible. Bueno, doctorita, ¿no ninguna buenas duda? noches. Buenas noches. Le habla César, mucho gusto, doctora. ¿Será que puedes repetir, por favor, el término de la proporcionalidad y la progresividad? No le entendí muy bien, por favor. Ya. A ver, el principio de progresividad proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica, debe aumentar también de manera gradual los gravámenes que debe pagar. No, significa que el sistema de los tributos han de crecer más que proporcionalmente en relación a su capacidad económica. Señala la doctrina, digamos, que este principio tributario, como ningún otro principio, es el más justo, dice, ¿no? Pero, como digo, va enriqueciéndose y así progresivamente van a ir subiendo sus impuestos. No va a ir en una forma proporcional. Progresividad, mientras más rico se le va a cobrar más. En cambio, proporcional va a ser más equitativo. A ver, un impuesto va a ser proporcional siempre y cuando mantenga una relación constante entre el valor a pagar y la riqueza del tributo. Mientras es progresivo cuando aumenta en medida el incremento del valor de la riqueza grabada. ¿No ve? Proporcional, va a ir de la mano. Sube 100, entonces le va a aumentar 100. Sube 200, le va a aumentar 200. En cambio, progresividad no. Sube 100 y ya va... su obligación tributaria va a aumentar progresivamente, no proporcional. Proporcional de la mano, 100, 100. Progresividad, mientras más tenga, más va a pagar. Y que según la doctrina sería lo más justo, pero viéndolo así, no es, ¿no? Debería ser proporcional como establece este principio, que va de la mano. Gano 100, entonces se le va a aumentar sobre esa base de 100 esos impuestos. ¿Algo más claro?
César. Sí, doctora, está bien. Muchas gracias. No, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Continuamos. ¿Cuál es su apellido, César? Alvis, doctorita, Alvis. Alvis. Ah, ya. Ya, si no tienen otra pregunta, continuamos. ¿Qué más señala la Constitución Política del Estado para que estos diferentes niveles del Estado puedan crear sus impuestos? Dice, no, los impuestos de dominio tributario nacional van a ser aprobados por la Asamblea Legislativa, como es siempre, ¿no? Los impuestos nacionales. Pero ahora, como con esta autonomía que se les ha otorgado a los niveles central y departamental, departamental y municipal, ha establecido la Constitución que los impuestos que correspondan a las autonomías departamentales van a ser aprobados o modificados por sus asambleas en el caso del nivel departamental. Y para el caso que nos ocupa, señala que estos impuestos que correspondan a los gobiernos municipales van a ser aprobados, modificados o eliminados por sus consejos municipales, ¿no? A propuesta de su órgano ejecutivo. Sabemos que en el municipio tiene un órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El ejecutivo es la parte del alcalde y todo su equipo, por decirlo así. Y el consejo es la parte, el órgano legislativo. Entonces, ¿qué está ordenando? Que quien va a aprobar va a ser el consejo municipal, su órgano legislativo. Así también como la Constitución Política del Estado les está otorgando, hemos visto competencias exclusivas para la creación de sus propios impuestos a los niveles departamentales y municipales, también les está recomendando que sea esa creación dentro del marco de los principios de política fiscal. También, pero les pone límites. Les está diciendo, ya pueden crear, tienen la base de los principios de política fiscal, tienen estas competencias para crear, pero tampoco son libres del todo. Les está diciendo, hay límites para esa creación. ¿Y cuáles son estos límites? Estos límites señala expresamente la Constitución que dice que no van a poder crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. Por ejemplo, el gobierno municipal no podría crear un impuesto a la venta solo para la jurisdicción de La Paz, digamos, porque ya tenemos el impuesto, el IVA, ¿no? Que es un impuesto nacional, entonces no puede crear un impuesto análogo o existente, ¿no? Entonces, tiene que verificar que sea un nuevo rubro, ¿no? No duplicar ni crear fuera, digamos, dice independientemente del dominio tributario al que pertenezca. Otra limitación señala que no van a poder crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, ¿no? Por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz, hablo del gobierno municipal de La Paz porque vivimos acá. Por ejemplo, si quieren, no puede fiscalizar o crear un impuesto para el municipio de Achocalla, no decir voy a cobrar impuestos en ese sector porque no está dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en la actualidad, si bien no es un impuesto nuevo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, siendo un impuesto que ya existía, existen muchos problemas, por ejemplo, con la jurisdicción de Palca, porque no sé si alguien ha tenido tal vez algún conocimiento o algún terreno o bien inmueble en Palca. Entonces, lo que hace el gobierno municipal de La Paz es fiscalizar. Bueno, en algunos casos sí tiene razón y en otros casos no. Por ejemplo,
efectúa sus fiscalizaciones señalando que tal inmueble debe desde la gestión, no sé, 95, que nunca ha pagado, pero que sí está inscrito en su gobierno municipal. Cuando el sujeto pasivo demuestra que ha comprado un terreno donde supuestamente corresponde al gobierno de Palca, ha pagado el impuesto municipal a la transferencia en el gobierno de Palca y ha venido cumpliendo sagradamente todos esos impuestos en el gobierno, ¿no? Entonces hay un conflicto de jurisdicción en este aspecto que tiene que ser saneado. Pero claro, hay también contribuyentes que, como es un poquito más bajo el impuesto en la jurisdicción de Palca, inscribe. Una vez que ya está inscrito en La Paz, todo ve que el impuesto es muy caro por ese sector de Achumani o Calacoto, más allá de Mallasa, entonces inscriben en el gobierno de Palca y van pagando sagradamente, evidente, pero realmente viendo los mapas o la delimitación, sí está dentro de la jurisdicción de La Paz, ¿no? Entonces, ahí sí ya no puede, no puede cobrar ese tipo de impuestos, pero, o más bien sí puede, cuando el contribuyente tal vez mañosamente se inscribe, cuando está, no sé si recuerdan, había una discoteca, un bar en San Miguel, Piratas, por ejemplo, eso está dentro de La Paz, pero se había inscrito en la jurisdicción de Palca, entonces obviamente tuvo problemas y creo que le clausuraron y ya no funcionó. Pero sí hay, o sea, hay inmuebles en la actualidad que sí están tal vez en una parte de Palca y una parte de La Paz, y ahí con esos inmuebles sí existe el conflicto de jurisdicción, ¿no? Pero no con inmuebles que pueda determinarse evidentemente su ubicación. Ahora, en esos problemas sí hay una resolución prefectural, antes de que sean gobernaciones, que todavía está vigente, que no he visto que la hayan cambiado o modificado, donde señala, años antes de eso, se ha querido llegar a un acuerdo o se ha querido delimitar hasta dónde corresponde el gobierno municipal de Palca y hasta dónde corresponde el gobierno municipal de La Paz. Se ha determinado, se ha delimitado, pero ha habido conflictos porque ninguna de las dos partes de los comunarios de ambos municipios han querido ceder. Entonces, esa delimitación ha quedado sin efecto hace mucho tiempo. Y también hay una resolución, como les digo, todavía prefectural, donde ha determinado, y aunque tengo conocimiento, sigue vigente, no ha sido modificada, ha determinado y ha dicho que estos inmuebles que tengan problemas de ubicación, digamos, y de delimitación, que no se sepa realmente si es de Palco de La Paz, a esos inmuebles no se les va a poder fiscalizar. Y entre otras cosas que estarían suspendidas, digamos, pero solo esos inmuebles que realmente hay un conflicto de jurisdicción. Entonces, bueno, más o menos a eso se refiere esta limitación. No pueden crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas, patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial. Otra limitación que ha señalado la Constitución Política del Estado es que no van a poder crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. No, dice, no podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación. Por ejemplo, no puede determinar un impuesto el gobierno municipal de La Paz o el gobierno municipal del Alto a las personas que ingresen de Cochabamba. Para entrar a La Paz van a pagar un impuesto. No pueden obstaculizar la libre circulación, ¿no? O el establecimiento de personas, tal vez esto con el establecimiento de personas, tal vez podríamos poner como ejemplo un bloqueo. Están asentados en las calles, no van a crear un impuesto a los bloqueos, ¿no? Ahí, bueno, el municipio de La Paz sería millonario, pero es una limitación a la libertad de expresión y etcétera, ¿no? La libertad de manifestar, de que eso no está prohibido.
Entonces no pueden crear un impuesto que obstaculice este tipo de actividades o de circulación. También como otra limitación señala que no van a poder crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a los que no lo son. Ahora, en este caso, vi hace tiempo cuando los municipios empezaron a crear sus leyes. En el caso del municipio del Alto, a ver, este establecimiento y creación de las leyes en un inicio se ha quedado de que no podían salirse del marco de la ley 843, ¿no? Entonces, lo que han hecho los municipios es agarrar la ley 843, copiar, adaptar a cada jurisdicción y promulgarla. Entonces, en el caso del municipio del Alto, ha efectuado lo propio, pero con el fin de regularizar la informalidad en el caso de los vehículos, porque sabemos que para evitar seguramente, ¿no?, el impuesto a la transferencia, sabemos que para la venta de un vehículo antes se vendía con poderes. Ahora también, pero ya el tránsito y en coordinación eh, con las administraciones tributarias, me parece que tiene la validez un poder para vender un vehículo, no me acuerdo, de 3 o 6 meses, pero ya no es como antes, ¿no? Un poder duraba 20 años y el último dueño seguía vendiendo con el mismo poder a nombre del primer propietario. Y ese vehículo había pasado por, no sé, 10, 15 personas. Y en ninguna de esas transferencias se ha pagado el impuesto municipal a la transferencia. Entonces, esto, a momento de crear su ley, el municipio del Alto, con el fin de formalizar, puso que iba a poner una alícuota del 1.5%, cuando la alícuota es del 3%. Entonces, este aspecto ha sido modificado, ¿no? Ha generado privilegio para sus residentes, ¿no? Solo para el Alto, ¿y por qué no La Paz, digamos? Entonces, esta disposición ha sido modificada, ¿no? Porque sabemos que en población y en todo el Alto es igual que La Paz o tal vez supera. Entonces, no podía crear un impuesto que sea solamente privilegio para su jurisdicción, ¿no? Discriminando a otros. Yo de La Paz quiero pagar y formalizar mi vehículo, pero La Paz no me cobre el 1.5%, me cobre el 3%. Entonces, en ese aspecto, ¿no? Más o menos es así esta prohibición. Y esas son las 4 limitantes que establece la Constitución Política del Estado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Pregunten, por favor. Doctorita, buenas noches. Habla Zulema. Doctorita, estas limitaciones, a las limitaciones que está hablando, ¿hay alguna limitación también en las nacionalizaciones de una movilidad, por ejemplo, de aquí de Oruro a La Paz, con la placa de Oruro, pero para pagar mi impuesto creo que hay que nacionalizar? ¿También hay alguna limitación en esa parte? En realidad, ya el vehículo si es de Oruro ya está nacionalizado. No veo al momento de la importación se ha nacionalizado. Pero si tu vehículo, si tú vives en Oruro, tu vehículo tiene placa de Oruro, quieres trasladarte a La Paz, entonces tienes que hacer el cambio de radicatoria. No hay limitación, pero sí tendrías que fijar un domicilio en La Paz y hacer el cambio de radicatoria para que esté inscrito en La Paz, porque sin el cambio de radicatoria no pueden ni cambiarte de nada, ¿no? Y los impuestos van a seguir cobrando en Oruro. Hay que hacer ese trámite, se llama trámite de radicatoria. Gracias, doctorita. De nada. ¿Alguien más va a preguntar? Nadie. Ya, entonces continuaremos.
Sobre la creación de impuestos, en sujeción a la Constitución Política del Estado, en obediencia a la Constitución, también se ha emitido la Ley Marco de Autonomías, que en su disposición adicional primera, ¿qué ha señalado? Ha señalado que la creación, modificación o supresión de tributos por entidades territoriales autónomas en el ámbito de sus competencias se realizará mediante leyes emitidas por su órgano legislativo, ¿no? Más o menos lo que nos ha dicho la Constitución. Dice que esta creación, supresión de tributos en el ámbito de sus competencias se va a realizar mediante leyes emitidas por su órgano legislativo. El órgano legislativo del municipio es el Consejo Municipal. Nos está reiterando, digamos. Ahora, en su otra disposición transitoria, también esta Ley Marco de Autonomías nos señala que la creación de impuestos de las entidades territoriales autónomas se van a sujetar a sus micrófonos, por favor, a las disposiciones contenidas en la Ley de Clasificación de Impuestos y el Código Tributario Boliviano. Entonces señala que para que creen sus impuestos tienen que sujetarse, les está diciendo, a una ley de clasificación de impuestos y al Código Tributario, ¿no? Entre paréntesis tenemos condiciones, limitaciones y estructura. ¿A qué se refiere que se va a sujetar a las disposiciones contenidas en la ley de clasificación? Que se deberá emitir una ley de clasificación de impuestos y que no se va a salir de ese marco. También dice que tiene que sujetarse a lo que dispone el Código Tributario. Cuando nos habla del Código Tributario, nos está hablando de los elementos constitutivos del tributo. ¿No? Dice, tiene que crear sus impuestos sujetándose, por favor, sus cámaras encendidas. Veo algunas fotos, cámaras apagadas. Bueno, cuando nos habla de que se debe sujetar al Código Tributario, señala que deben cumplir con la estructura del tributo, con los elementos constitutivos del tributo. ¿Cuál es la estructura del tributo? Sabemos que el tributo tiene pues como estructura un sujeto activo. ¿Y quién es este sujeto? Es el acreedor del tributo, ¿no? Es quien tiene el derecho de exigir el pago y que en general obviamente es el Estado. Van a ser las administraciones tributarias, puede ser la aduana nacional, servicios de impuestos nacionales o la administración tributaria municipal y ahora también la administración tributaria de las gobernaciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere los elementos constitutivos del tributo. Hemos dicho el sujeto activo. Otro elemento constitutivo del tributo es el sujeto pasivo. ¿No? ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la persona natural o jurídica obligada por ley a pagar el impuesto. ¿Qué más tiene un tributo? Tiene un hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por, ¿no? Es decir, es la causa que da origen al nacimiento de la obligación tributaria, un hecho jurídico con una relevancia económica. Entonces, hasta ahorita hemos visto como elementos constitutivos sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador. ¿Qué más tiene, qué elementos más tiene un tributo? Tiene la base imponible, ¿no? La base imponible es mayormente expresada en valor monetario o unidad de medida. Ustedes que son auditores o contables, seguro saben mejor que yo cómo se encuentra expresada, ¿no? Entonces, sobre esta base imponible se va a aplicar la alícuota para determinar el tributo a pagar. ¿Y qué es la alícuota? La alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley y se va a aplicar sobre la base imponible para obtener el monto del impuesto a pagar. Y por último, el último elemento constitutivo del tributo es la exención. Todo tributo debe contener también la exención. ¿Y qué es la exención?
es el no pago de tributo por mandato de la ley. Es una dispensa de la obligación tributaria que debe estar expresamente establecida por ley, ¿no? Entonces, esa es la estructura de un tributo, ¿no? Y todos estos aspectos, todos estos elementos se encuentran en el Código Tributario, ¿no? El Código Tributario, sujeto activo le pone un concepto, sujeto pasivo le pone su concepto. Entonces, como elementos constitutivos del tributo tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base imponible, alícuota y exención. Ahora, en esta ley marco de autonomías también establece que para la creación de los tributos de las entidades territoriales autónomas se va a emitir un informe técnico sobre las condiciones y limitantes establecidas en la Constitución Política del Estado. No, nos reitera las condiciones y limitantes y los elementos constitutivos del tributo por la autoridad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que ya yo del municipio voy a elaborar mi proyecto de ley de creación de impuestos y tengo que remitir a la autoridad fiscal para que pueda ser aprobada. ¿Quién es esta autoridad fiscal? Depende del Ministerio de Economía y es el Viceministerio de Política Tributaria. Entonces, lo que hace se elabora el proyecto, se va a emitir, esta autoridad fiscal va a decir si ha cumplido, se ha basado en los principios de política fiscal, ha cumplido las limitantes, no se ha sobrelimitado sobre las prohibiciones, y los tributos creados cumplen con los elementos constitutivos establecidos por el Código Tributario, ¿no? Entonces, esa autoridad fiscal va a revisar el proyecto y va a ver si cumplen o no cumplen con estos requisitos. Perdón. Aquí, por ejemplo, este es un procedimiento de una aprobación de la ley. Aquí tengo un ejemplo del órgano ejecutivo de gobiernos autónomos municipales. El órgano ejecutivo, o sea, la parte del alcalde, va a proyectar, va a emitir su proyecto, ¿no? Este proyecto tiene que estar justificado con un informe técnico, económico y legal, ¿no? En ese informe técnico y legal va a decir por qué la necesidad de crear ese tributo, ¿no? Va a explicar la parte económica, el sustento legal, etc. Entonces, con ese proyecto y con ese sustento, con esa justificación, va a remitir el proyecto de ley a la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, va a verificar esta autoridad fiscal si se ha cumplido con los principios, ¿no? Y nos reitera los principios de política fiscal, las condiciones, las limitantes establecidas en la ley y en la ley 154 que ahorita la vamos a ver, y si se ha cumplido con la estructura tributaria del tributo de acuerdo al Código Tributario. Eso va a revisar la autoridad fiscal. En caso de que no haya cumplido o se haya sobrelimitado, entonces va a emitir un informe técnico desfavorable. No va a decir, no, tienes que rehacer, no cumples esto, quita esto. Cuando existe un informe desfavorable, entonces, de acuerdo a las modificaciones o a las subsanaciones que tenga que realizar, le va a dar seguramente un plazo de acuerdo a lo que tenga que modificar, ¿no? Porque puede ser que quiera que modifique un artículo o 30. Pero bueno, tiene esta autoridad fiscal un plazo de 30 días para poder emitir un informe favorable o desfavorable. En el caso de que emite un informe favorable y diga tu proyecto de ley está bien, cumples con todo, no te has pasado con las limitaciones, cumplen tus nuevos tributos con la estructura del tributo favorable. Entonces va a remitir, va a devolver al órgano ejecutivo del municipio con el informe técnico favorable. Una vez que sea remitido al alcalde, este va a remitir
a su consejo municipal y este va a aprobar en una sesión el proyecto de ley. Una vez que haya aprobado el consejo municipal el proyecto de ley, se va a promulgar la ley. Y promulgada la ley, tiene que remitir esa copia de ley en el plazo de 10 días a esta autoridad fiscal. O sea, vuelve al viceministerio de política fiscal, ya aprobado. ¿Y para qué? Para que este publique en la página web. Si ustedes entran al Ministerio de Economía y entran al Viceministerio de Política Fiscal, en la parte de normativa, si buscan normativa municipal, tributaria, van a poder encontrar todas las leyes de creación de impuestos de los municipios, de todos los municipios existentes. Ya a la fecha, estoy segura, si no es el 100%, el 99.9% de todos los municipios del país, etcétera, tienen, de cada ciudad tiene ya aprobado su ley de creación de impuestos. Todas son similares y bueno, van a cambiar algunas cosas de acuerdo a su jurisdicción o tal vez tamaño de población, pero como les digo, más que todo tienen el marco de la ley 843. Entonces, en ese sentido es que han publicado los diferentes municipios sus leyes de creación de impuestos. Ahora veremos lo que es. ¿Se tiene algún momento de descanso? ¿Alguien me puede decir? Es dependiendo del licenciado, doctora. Ay, ya. No, licenciada, pero usted tiene toda la facultad de podernos dar, si es que gusta, el descanso, ¿no? Unos 5 minutitos, por favor, por la garganta. Ya voy a... 5 minutos, pero así 5. Claro que sí, muy amable. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Dentro de 5 minutos nos vemos. Mientras tanto, ¿no quieren hacer algunas preguntas? Estoy aquí. Solamente. Doctora, una pregunta. Le habla Alberto. Si bien decimos que es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos, la creación o modificación de los impuestos, Sí. y si nos hablan que el Ministerio de Economía entra aquí para la regulación de los impuestos, ¿sería una forma de competencia compartida en la parte de regulación de impuestos, de la creación o modificación? En la práctica, sí, porque en realidad, y eso nos vamos a dar cuenta también viendo la ley 154, que si bien la Constitución les otorga una autonomía supuestamente plena, y ya al tener que pasar por una revisión de la autoridad fiscal, no es tan autonomía plena, ¿no? O sea, están controlados. Y más adelante igual vamos a ver que realmente es de nombre la autonomía, ¿no? Entonces, de nombre sí, compartida, no. En la Constitución no está así en cuanto a la creación de impuestos. Les da la exclusividad, ¿no? Pero en la práctica sí, o sea, es así. Entonces, solo de nombre es nomás la autonomía plena que les otorga. Alberto. Alberto Calizayes, ¿no? Sí, doctora, Alberto Calizaya. Ah, ya, aclarado o no aclarado. La ley no habla de una competencia compartida. Habla de una competencia exclusiva y otorgándoles una plena autonomía, ¿no? Entonces, no. No es así. ¿Alguien más quiere hacer una Una consulta? duda, doctora. Ahorita estaba viendo en la Constitución Política del Estado, en el artículo 299, nos indica las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. En su numeral 7 dice la regulación para la creación y modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Aquí yo comprendo que dice que es
hago de forma compartida, pero en la forma de la regulación de estos impuestos. Claro, pero a ver, también en la propia Constitución, cuando habla expresamente del nivel departamental y municipal, les da competencias exclusivas para su creación. Esta competencia exclusiva también se la da al nivel central del Estado, ¿no? Entonces, en la concurrente es, perdón, o compartida, la que acaba de leer. Alberto. Perdón, estaba apagado mi micrófono. Ah, ya. En ese artículo 299 nos habla de una forma compartida, Pero no para la creación. no solo para la regulación, dice para la regulación, para la creación y modificación, perdón. Sí, pero les da competencia exclusiva para que ellos creen independientemente. Les da autonomía a los gobiernos municipales y departamentales. Exactamente, sí, exclusiva, es de forma competencia exclusiva. Claro, esa misma también le da al nivel central del Estado, ¿no? Entonces, esta compartida, a ver, otra vez volveremos a leer. ¿Qué dice? Ya, en el artículo 299, las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. En su numeral 7 nos dice la regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Ah, ya, para la regulación, porque para la creación específicamente es la exclusiva. Sí, Sí. solo para la regulación de sí. Ah, ya. No, está bien, y muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta, doctora, perdón que me moleste. No, está bien. Antes estábamos hablando de impuestos privilegiados. Y yo considero que un impuesto privilegiado, según en la ley municipal de La Paz, en su artículo 16 de la alícuota, nos menciona que el sector del transporte público se va a beneficiar del impuesto, va a ser determinado aplicando el 50%. El 50%. Sí. ¿Y eso no se consideraría un impuesto privilegiado a un sector? No, porque ese 50% va a tener cualquier municipio. ¿Cuál es la condición? Todos los municipios tienen, Santa Cruz, Cochabamba. Es lo mismo que en el caso de los hoteles. Vamos a ver más específicamente más adelante, pero es porque precisamente cumplen un servicio de transporte público, están dentro de un sindicato, entonces es para ellos. Si yo cumplo de servicio público, seguramente mi vehículo se va a arruinar más, voy a gastar más gasolina, entonces no es la misma función que cumple un vehículo particular. Entonces, por eso tienen que cumplir algunas condiciones, pero ahí está el principio de igualdad, por ejemplo. Todos los que tengan transporte público van a demostrar, si están inscritos en el sindicato y qué sé yo, van a demostrar al municipio que fungen esa función, entonces tienen un descuento en el impuesto del 50% a la propiedad de vehículo automotor, pero va a ser para todos, pues en Cochabamba, Santa Cruz, eso es para todos. No solamente es en el municipio de La Paz. Otra cosa sería, otra cosa sería que digan sí en el municipio como del Alto, por ejemplo, que les daba el ejemplo de la alícuota que solo era para el municipio del Alto, ¿no? Entonces, esa alícuota diferente a las ciudades grandes como es el Alto, ¿no? Entonces, porque por supuesto que no se debe pagar lo mismo en el municipio de Villacha, digamos que es más chiquita, o de Mecapaca, o precisamente de Palca, que en La Paz, ¿no ve? O que en el Alto. Entonces, eso del transporte público es de carácter general, no solamente para La Paz.
Doctora, una consulta. ¿Sí? Sobre el tema de la creación de impuestos después de la ley de autonomía, ¿puede citar algunos ejemplos de creación de impuestos? Porque como todo lo regula el Estado al final, no he visto, digamos, un impuesto que sea significativo para la creación ya sea de los gobiernos departamentales o municipales, porque prácticamente el Estado consolida el 60% y es vía transferencia, ¿no? Patentes, tributos, pero algún impuesto significativo, no sé si podría citar algún ejemplo de creación En realidad, importante. en realidad no se ha creado, pues, a ver, ahorita vamos a ver lo que es la ley 154. Y, a ver, es a través de esa ley, como habíamos visto, en la ley marco de autonomía. Se me ha trancado mi computadora, no puedo avanzar las diapositivas, no sé qué hice. ¿Todavía ven las diapositivas? ¿Ven? Sí, se ven. Sí, Ya. pero se ha quedado ahí Muchas en esa gracias. diapositiva, no ha avanzado a otra. Sí, no puedo avanzar. A ver, sí, se me ha trancado. Voy a salir. A ver, no sé, se me ha trancado totalmente. Ahí, aquí. Ya, está. Ahora ya no ve. A ver, habíamos visto la ley marco de autonomías, que era una de sus disposiciones transitorias, recalca lo que dice la Constitución Política del Estado, señalando a que deben, a momento de crear sus impuestos, sujetarse, dice, a una ley de clasificación de impuestos, sujetarse a las condiciones y limitaciones que nos pone la Constitución. Entonces les está mandando a sujetarse a una ley de clasificación de impuestos. Esa ley de clasificación de impuestos es la ley 154. Ahorita la vamos a ver. Y como dice, ¿quién me ha preguntado de los impuestos que no hay uno nuevo? ¿Omar? ¿Quién me ha preguntado? Sí, fue Omar, doctora, Omar. esa era mi consulta. Omar Salce. Es que Ya. me refiero de reciente creación que aporte significativamente al municipio, porque la mayoría de los recursos que le llega, más de un 60% vienen de vía transferencia, ¿no? Y todos los recauda en sí el Estado, o sea, autonomía como que entre comillas se queda. Es así que es buena observación porque como igual nos decía el compañero Alberto, esa autonomía no es pues es solamente de nombre, digamos, porque si están sujetos a una ley de clasificación de impuestos, vamos a ver lo que les ha establecido esta ley de creación. A ver, un ratito, volveremos a las diapositivas. Ellos no podían crear sus impuestos, hasta que no se emita la ley de... Sigue trancado. Voy a volver a entrar por otro lado. No podían crear sus impuestos hasta que se promulgue esta ley de clasificación como ha ordenado la ley marco de autonomías. Entonces, se ha esperado esta ley de clasificación. ¿Y qué les dice? Como les he dicho, tienen que estar ustedes en municipios sujetos a esta ley de clasificación. Esta es la ley de clasificación. Y como su nombre lo dice, ¿cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley es clasificar y definir los impuestos de dominio tributario del nivel central, del nivel departamental y del nivel municipal. Pero ¿qué más les dice esta ley? No sé cómo se puede. Ya. Entonces, ya. Esta ley también, ¿qué establece en su artículo 6? Directamente define los hechos generadores del nivel central. ¿Y qué dice? Señala, dice, corresponden al nivel central del Estado, más o menos así, estoy hablando de memoria, no me acuerdo exactamente, pero pueden ver sus leyes y dice,
corresponden al nivel central del Estado los siguientes hechos generadores. Esta lista es enunciativa, no limitativa, dice. Entonces le está diciendo a nivel central del Estado, estos impuestos que te estoy dando no son los únicos, puedes crear más porque esta lista no es limitativa. Entre esos impuestos, entre esos tributos, establece el IVA, que ya existía, el ITE, que ya existía, el IUE, el impuesto al juego, el impuesto al consumo específico, a la salida exterior, el ITF. Entonces, ha definido hechos generadores ya existentes, pero no le ha cerrado la puerta. De hecho, son enunciativos, no limitativos. ¿Qué pasa con el gobierno departamental? En su artículo 7 ha definido los hechos generadores de este nivel autonómico y le ha dicho, gobiernos departamentales, ya no le dice esta lista es enunciativa y no limitativa, no, solamente le dice, estos son los siguientes hechos generadores de los gobiernos departamentales. Entonces ha establecido que la sucesión hereditaria y donación de bienes inmuebles a registros ya no van a corresponder al Servicio de Impuestos Nacionales, sino va a tener esa facultad fiscalizadora, recaudadora, el nivel departamental, ¿no? El impuesto a la transmisión gratuita, todo eso ya no es del nivel central, corresponde al nivel departamental. También le ha señalado y le ha dicho la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática está bajo tu dominio a los niveles departamentales. En la actualidad, esta ley no ha sido creada todavía. Esta tienen que crear los niveles departamentales. Entonces, tengo conocimiento que en el municipio de La Paz, en el gobierno departamental de La Paz sí se ha creado, ¿no? Como propio impuesto del nivel departamental. Pero ya la ley de clasificación de impuestos le ha dicho, ¿no? Este va a ser tu impuesto. Entonces, el gobierno departamental no ha inventado, no ha creado nada. Le ha hecho caso a esta ley de clasificación. Entonces, la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática todavía no ha sido creado por ningún gobierno departamental que tenga conocimiento. También le ha dicho otro de tus tributos para que cobres va a ser la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores, porque estas causadas por vehículos automotores le ha dado a los municipios. Ahorita vamos a ver. También le ha dicho, excepto las actividades hidrocarburíferas, porque tienen tratamiento especial, ¿no? Las mineras y de electricidad. Entonces, menos esta, pero por cualquier otra afectación del medio ambiente, tiene que crear su impuesto los gobiernos departamentales. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho con los gobiernos municipales? Con los gobiernos municipales le ha dicho esta misma ley de clasificación de impuestos, igual, sin señalarle que es una lista limitativa y no enunciativa, al revés, no limitativa y sí enunciativa, no les ha dicho tampoco a los gobiernos municipales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos impuestos que ha establecido esta ley de clasificación son los únicos que van a poder crear los gobiernos autónomos municipales y los departamentales también, porque no tienen otro marco y le está diciendo la ley marco de autonomías y la Constitución, te vas a basar en una ley de clasificación. Esta es la ley de clasificación, te vas a sujetar, le dice. Y aquí le limita y solamente le dice, estos son tus impuestos municipales. ¿Y cuáles son esos impuestos municipales? Le está diciendo que es bajo su dominio municipal la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales excluidos del pago la propiedad agraria y comunitaria colectiva. Esto siempre había, ¿no? La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales siempre hemos tenido a partir de la ley 1606 que ha modificado la ley 843. Entonces no es un impuesto nuevo. Y esto de excluido del pago de la propiedad agraria y comunitaria colectiva viene de la Constitución, siempre y cuando esta propiedad agraria sirva de vivienda, ¿no? Porque, por ejemplo, están excluidos del pago la propiedad agraria, un ganadero de Santa Cruz no va a estar liberado, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que servir de vivienda.
y no ser comercial, pero es un impuesto existente que ya había. Otro impuesto que ha definido esta ley de clasificación es la propiedad de vehículos automotores terrestres. También el ITBA, ya un impuesto existente. También le ha dicho que va a estar bajo el dominio de los gobiernos municipales la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad. Este impuesto, esta parte lo vamos a ver con mucha más calma, porque aquí sí, a pesar de que existía ya el impuesto municipal a las transferencias por transmisión de vehículos automotores o de bienes inmuebles, con la palabra onerosa, que antes era toda transferencia eventual, y con esta definición ha hecho un cambio importante en este tipo de actividad, ¿no? Entonces vamos a ver con mucho detalle más adelante. Ahora, pero de todas maneras, este impuesto municipal a la transferencia ya había, ¿no? Entonces tampoco ha creado uno nuevo. El consumo específico sobre la chicha de maíz también era existente. Pero le ha dicho, ahora vas a tener un impuesto nuevo, un tributo nuevo, que es la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, ¿no? Esta ley de clasificación de impuestos, esta ley 154, a ver, la Constitución Política del Estado es del 2009. La Ley Marco de Autonomías es del 2010, si no me equivoco, 2009-2010. Esta ley de clasificación de impuestos es del 2011. Entonces, por ejemplo, de las principales ciudades, La Paz, Santa Cruz, no sé si Cochabamba, El Alto, han emitido, promulgado sus leyes de creación de impuestos entre el 2011 y el 2012 máximo. Ya después, poco a poco, las otras ciudades, otros municipios están emitiendo hasta hace poco, ¿no? Hasta los últimos, las últimas gestiones. Pero, y no se ha creado este impuesto hasta la fecha. La afectación del medio ambiente por vehículos automotores en ningún municipio. En ningún municipio se ha creado. Pero bueno, entonces ya esta ley de clasificación de impuestos ya les ha definido. No pueden crear uno más. No pueden crear más impuestos. Entonces, es nomás pues de nombre la autonomía, ¿no? Incluso esta misma creación de estos impuestos que han sido establecidos en esta ley de clasificación han sido igual revisados por la autoridad fiscal, ¿no? Incluso, o sea, han copiado del 843, igual ha ido en revisión. Ahora, en el caso del Alto, entonces, posteriormente han ordenado que se modifique, ¿no? Ha sido temporal y se ha modificado esa alícuota. Pero no tienen autonomía, ¿no? Y peor, ha habido alguna modificación que igual vamos a ver en relación al IMT, que les he dicho que ha habido una modificación y ha habido otra modificación, entonces no tienen tal autonomía. No, primero no han podido crear ni un solo impuesto. La ley 154, que es una ley a nivel central, les ha establecido cuáles van a ser sus impuestos y cuál es su nuevo impuesto. Entonces, ya no pueden crear más, como les digo, está impuesto. En base a eso, han hecho su ley de creación de impuestos y tiene que ser revisado por una autoridad fiscal que es dependiente del gobierno central. Entonces, no hay tal autonomía. Ahora, hasta aquí, que casi estamos acabando el primer tema. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no. Ya. Un favor, no sé si han estado trabajando en grupo o individual. 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 Sí, individual. Ya. Hasta el momento sí, doctora, individualmente. Ya. Bueno, no tengo problema si pueden trabajar de a dos o de a uno.
un pequeño trabajo para la próxima clase. Y que por favor al inicio de la clase, entonces cada uno se hacen de a dos, entonces una defensa de 5 minutos o de 5 minutos para no alargar mucho. Lo que quisiera es precisamente, digamos que son contratados por la alcaldía de La Paz. Entonces se les da la tarea de crear este impuesto a la afectación del medio ambiente por vehículos automotores. El trabajo no es ampuloso, sino sencillo, solamente en unas 5 líneas, decir, y lo van a colgar, por favor, aquí en la plataforma, en unas 5 líneas, tal vez un poquito menos no, pero tampoco así 5 hojas, decir, hacer la justificación técnico, legal y económica de por qué es necesaria la creación de este impuesto. ¿Y quién sería el sujeto activo? ¿Quién sería el sujeto pasivo? ¿Cuál el hecho generador? ¿Cuál sería la base imponible? La alícuota y quiénes estarían exentos. Doctorita, usted va a subir entonces la tarea a la plataforma y nosotros ahí le subimos el Word, ¿no ve? Entonces. Sí, pero si quieren ir avanzando, esas son las instrucciones, ¿no? Entonces, o algo no les ha quedado claro. Solamente eso. Creo que no podemos subir un archivo si no pone una tarea o un ¿Sí? instructivo. Ya, entonces voy a poner ahora el instructivo. Y ahí como entre a dos, digo, ¿no ve? Digamos, ponemos el nombre con la otra persona y, Sí. y ya, ¿no ve? Sí, y entre las dos definen o los dos quién va a defender, Ay, quién va a defender su trabajo en unos 5 minutos, ¿no? Diciendo los elementos constitutivos del tributo que les dije y justificando por qué sería necesaria la creación de esta ley. ¿Tienen alguna duda? Doctorita, solo al impuesto a la afectación del medio ambiente, ¿verdad? Sí, ese es un impuesto, como les digo, que ya ha establecido la ley de clasificación de impuestos y, bueno, no se ha creado hasta la fecha, ¿no? Todos los demás impuestos ya han sacado su ley de creación de impuestos. Han sacado su ley de creación del IPBI, IPBA, del IMT, del consumo de chicha de maíz, pero no de este. Está bien, doctor. ¿Alguna consulta más? Doctor, una consulta, ¿para cuándo va a ser la defensa? ¿Para el miércoles? Para el miércoles, sí, a primera hora, así los primeros minutos de la clase. Ya, a ver si hay gente que tiene la pantalla apagada. Rutinariamente voy a tomar lista, por favor. Alvis. Presente, doctorita. Presente. Juan Marcelo Barreto. Alberto Calizaya, presente. Presente, doctor. Zulema Choque. Presente, doctora. Jocelyn. Andreina. Silvana Doris. Presente. Ya, y su pantalla. Ah, ya está, gracias. Cireli Garrido. Perdón, pero si Lali no se ha conectado, yo le dije que pida permiso. Su abuelita se ha muerto y está en novena, no sé, ella es de Santa Cruz, ¿cuáles serán las costumbres? Pero me ha comentado eso ayer.
Ah, ya no, si es así le pondré licencia, mucha qué pena. No debe tener cabeza para pedir licencia, pero bueno, que justifique después, ¿no? Rosa Marina, guardia. Ahí está. Doctora, tuvo problema con su internet, se le cortaba, dice. ¿Sí? Sí, estuvo conectada los primeros minutos. A ver, la voy a poner. Sí, no. Ya. Internet, a ver. Ya, por favor, le avisan del trabajo. Claro, voy a poner igual, pero de todas maneras. Silvia Emma. Sí, presente. Lem. Ay, gracias. Mildred Maldonado. Presente, licenciada o doctora. Sharon Maldonado. Sí, va a disculpar, estoy con problemas de salud, no estoy en condiciones ahorita ni siquiera de habilitar mi cámara. Está bien. Rolly Mendoza. Presente, doctora. Victoria Mollo. ¿Dónde? Aquí, presente. Ah, cierto. Gracias. Sofía Ramírez. Presente, doctora. Carmen Elizabeth Raña. Presente, doctora. Mamita. Me borro la falta. Ya. Querubín Rivero. Presente, doctora. Miriam Gabriela Rodríguez. Presente. Omar Salces. Presente, doctora. Ya. Alejandra Sonco. Presente, doctora. Ya. Mariel Vilca. Presente. Bueno, entonces voy a colgar el instructivo del... voy a colocar las instrucciones del trabajo, pero ya pueden ir avanzando. Si quieren, ya tienen la idea. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda del trabajo para hacer lo que hemos avanzado? Porque no vamos a volver a ver y todo va a entrar al examen. Cualquier duda, por favor, o pueden tal vez repasar, no sé, y la próxima clase también cualquier duda me preguntan. ¿Está bien? Ya. Bueno, entonces en eso quedamos y nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta Gracias. luego, doctora. Compañeros, buenas noches, Hasta luego. doctora. Buenas noches.